El tiempo pasó, pero la ausencia quedó. Esta es la historia del hijo del detective, parte 2. Con el pasar de los años, dejé de esperarlo para cenar. Dejé de correr a la puerta cuando oía un coche aparcar. La imagen de mi padre se convirtió en una silueta lejana, una figura que entraba en casa de madrugada, exhausto y con el peso del mundo sobre sus hombros. Yo tenía 10 años, y la silla a mi lado en la mesa siempre estaba vacía. A los 13, aprendí a apagar el televisor cuando su rostro aparecía en las noticias, aclamado por resolver otro caso imposible. No quería oír, como lo llamaban héroe. A los 15, las noches las pasaba mirando por la ventana, no esperándolo, sino observando la ciudad que se lo había robado. A los 17, la espera se había transformado en un frío resentimiento. Ya no sentía nada. Él seguía llegando tarde, con la misma ropa de detective, el mismo olor a café rancio y noches sin dormir. Simplemente dejé de esperar a mi padre. En mi habitación, el santuario de mi soledad, tenía mi propio museo del crimen. Recortes de periódicos, artículos de revistas, todos alabando al gran detective, mi padre. Cada titular era una puñalada. El detective que nunca descansa, la mente brillante que protege la ciudad. Lo leía una y otra vez, tratando de encontrar en esas palabras al hombre, que debería haberme enseñado a montar en bicicleta o a lanzar una pelota, pero no estaba ahí. Para la ciudad, él era un gran detective, un pilar de la justicia. Para mí, era solo un fantasma, alguien que nunca estuvo. Una sombra en la pared de mi infancia. Una madrugada, el sonido de la puerta principal me despertó. Bajé a la cocina y allí estaba él. A él se quitó la gabardina, la dejó caer sobre una silla. Luego, con un suspiro pesado, dejó su placa y su arma reglamentaria sobre la mesa. La luz de la cocina iluminaba las nuevas arrugas en su rostro. Hoy el caso fue pesado, murmuró, más para sí mismo que para mí. Lo miré desde el umbral, con los brazos cruzados. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Siempre hay un caso. No había reproche, solo la constatación de un hecho. La ciudad siempre tendría un nuevo monstruo, y él siempre estaría ahí para cazarlo. Y yo siempre estaría aquí, esperando, o más bien, ya no esperando. Se giró para mirarme, y por un momento vi un destello de dolor en sus ojos. Parecía que iba a decir algo, a justificarse, a pedir perdón, pero en lugar de eso, su rostro se endureció, adoptando la misma máscara de profesionalidad que usaba en las escenas del crimen. Salvar vidas tiene un precio, dijo, con la voz firme de quien ha repetido esa frase 1000 veces, convenciéndose a sí mismo de que es verdad. Me acerqué un paso. La distancia entre nosotros, en esa sala de estar, se sentía como un abismo insalvable. Ah, sí, respondí. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire denso y cargado a mi infancia. El silencio que siguió fue atronador, más fuerte que cualquier grito, más doloroso que cualquier golpe. Se quedó sin palabras. El gran detective, el hombre que siempre tenía una respuesta, no supo qué decir. Más tarde, esa noche, nos cruzamos en el pasillo. La tensión entre nosotros era palpable. Él se detuvo, bloqueándome el paso. Su mirada era una mezcla de súplica y autoridad. Cuando crezcas, lo entenderás, dijo, con un tono casi paternal, como si aún estuviera hablando con el niño de 10 años que una vez lo idolatró. Pero ese niño ya no existía. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo como años de frustración se acumulaban en mi garganta. Ya crecí, le dije. Mi voz fue un susurro cortante, una sentencia final. Lo rodeé y seguí mi camino hacia mi habitación, dejándolo solo en la penumbra del pasillo. En ese momento, ambos supimos que algo se había roto para siempre. De vuelta en mi cuarto, la decisión que había estado germinando en mi interior
durante años, finalmente floreció. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que siempre estaba cerrado con llave. Dentro no había cómics ni diarios de adolescente. Estaban sus expedientes, copias que había conseguido poco a poco, archivos de sus casos más famosos y también de los más oscuros. Los saqué y los extendí sobre la mesa. Eran mi herencia. Rostros de víctimas, detalles escabrosos, la maldad humana en papel y tinta. Miré las fotografías, los informes, las pistas que él había seguido. Susurré las palabras al aire silencioso de mi habitación. Un juramento oscuro, nacido del abandono. Si tu vida fue el crimen, entonces yo también entraré ahí. No para seguir sus pasos, sino para entenderlo, para enfrentarlo en su propio terreno, para convertirme en el misterio que él no pudiera resolver. El rencor creció con él. La parte 1 de esta historia ya está disponible en el canal. Ve a verla para entender cómo empezó todo. Y no te olvides de suscribirte para no perderte la parte 3. Gracias por ver.